definitivamente la educación, el sistema educativo aquí en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, necesita cambios sustanciales. De hecho, hay algunos dominicanos que se han especificado, en donde han estado, han hecho gestión y han hecho los cambios sustanciales. Pero a nivel macro, seguimos siendo discriminados los de origen hispano, los afroamericanos, no lo digo yo, eso lo dijo el canciller de Educación no hace mucho tiempo. En tal sentido, tenemos en el día de hoy a un dominicano que ha sentado bases, que ha sentado experiencia de lo que es educación, donde le ha tocado trabajar. Damos las más gratísimas bienvenidas al doctor Edwin Quesada, quien es superintendente de las escuelas públicas de Yonkers, aquí en la ciudad de Nueva York. Bienvenido al espacio Levántate New York. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación y definitivamente un tema súper importante a tratar, especialmente en estos momentos cuando la educación necesita tanto de un equipo comprometido con nuestros niños, con nuestros estudiantes. Gracias. Sería interesante entonces contextualizar un poquito su opinión, porque yo di la opinión general, ¿verdad? ¿Qué usted entiende? ¿Cuál es la situación actual de la educación aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, tenemos que entender que yo tengo ya varios años que no trabajo en la ciudad de Nueva York. Okay. Yo soy superintendente de las escuelas públicas de Yonkers. Yonkers es la tercera ciudad más grande del estado de Nueva York en estos momentos. Wow. Yo tengo cerca de 27,000 estudiantes a mi cargo. El 60% de estos jóvenes son estudiantes latinos. 61% de estos jóvenes son estudiantes latinos. Entonces, cuando hablamos de la educación, podemos entender que lo que pasa en Yonkers es un reflejo de lo que pasa en la ciudad de Nueva York, ya que nuestros estudiantes son bastante similares y las problemáticas de la educación en Yonkers son bien parecidas a lo que ocurre en la ciudad de Nueva York. Entonces, cuando hablamos de la educación en Nueva York, entendemos que tal vez las cosas más importantes que tienen que continuar ocurriendo y que hay que trabajar fuerte es en qué papel juegan los educadores pro beneficio de nuestros estudiantes y qué papel juegan los padres pro beneficio de nuestros estudiantes. De igual importancia es qué papel juega la comunidad. Yo tengo varios años diciendo que la educación no es solo la responsabilidad del plantel escolar donde se educan los niños, sino que la comunidad juega un papel muy importante. Entonces yo soy de lo que creo que tenemos que unirnos y decir somos todos responsables. Usted es de origen dominicano, ¿de dónde es usted y cuándo llega aquí a Estados Unidos? Fíjate, yo nací en un campo de Villatapia, provincia de Hermanas Mirabal, y yo siempre digo que soy de un campo porque cuando uno llega a este país, lo que trae una persona de la ciudad y lo que trae la persona del campo son bastante similares, siempre y cuando existe el deseo de lograr el éxito. Yo llegué a este país en el 1983, yo tenía 15 años, no hablaba una palabra de inglés en esos momentos, una madre soltera. Yo llegué a la 167 y Bryan Avenue, aquí en el Bronx. Aquí en el Bronx. Sí, yo fui a una escuela donde habían 5,000 estudiantes. Entonces, yo siempre le exhorto a mis estudiantes que me usen a mí como ejemplo. Los patrones a seguir, los modelos a seguir, no tienen que ser aquellos que han tenido todos los recursos necesarios para alcanzar el éxito. Simplemente, los modelos a seguir son aquellos que se han preocupado por cambiar lo que puede ocurrir en sus años futuros. ¿Cuáles son esas principales problemáticas que tiene el sistema educativo aquí en la ciudad de Nueva York o en Yonkers, que es como ejemplo lo vamos a tomar? Seguro. Bueno, yo siempre comienzo porque indaguemos en lo que está ocurriendo en nuestras familias. El concepto familia
se ha estado diluyendo por muchos años en nuestras comunidades. Eso no limita de ninguna manera lo que puede ser el alcance académico de nuestros estudiantes, pero sí de una manera u otra limita la comunicación importante que tiene que existir entre padre, maestro y escuela. Y por eso, cuando hablamos de problemáticas, tenemos que entender que desde mi punto de vista, una de las cosas que están afectando mucho a la educación es la falta de trabajo en equipo. Y el equipo, de nuevo, incluye al estudiante, al padre, al maestro, maestra, a la escuela y la comunidad. Entonces, para mí esa es la primera problemática. Definitivamente, los alcances académicos para nuestros estudiantes continúan creando muchos problemas para nuestros estudiantes, especialmente para el estudiante inmigrante. Yo le dije a ustedes que yo llegué a este país en el 1983, y yo tenía 15 años. Ya yo había cursado el segundo del bachillerato y yo sabía conjugar cada verbo de la lengua española que se me presentaba a mí. Hasta el pluscuamperfecto, ¿verdad? Me enseñaba doña Paula a mí. Eso ya nuestros estudiantes no llegan a este país con esos alcances académicos que llegué yo aquí. Entonces, para mí, yo siempre les digo a mis estudiantes, si aprenden español, el aprender inglés es bastante fácil. Pero lamentablemente el español no es un idioma que tiene la solidez con la cual nosotros nos podemos comunicar, ¿verdad? Yeah. Hablando sobre educación, yo tengo 1.500.000 temas, porque para mí la educación es la base del desarrollo de un pueblo. Entonces, y yo voy a comenzar por lo financiero. En la ciudad de New York, como en todo el país, y si me equivoco, por favor, corríjame, el sistema de educación se financia a través de los ingresos por impuestos de propiedad, lo que lleva a que haya una enorme dislocación de recursos, donde sean más ricas las personas, por tanto los ingresos de propiedad son más. Y uno se da cuenta que cuando se hace el listado, me imagino que pasará lo mismo, de las mejores escuelas están en los lugares más del sistema público, de los lugares donde viven los ricos, y la que tiene los peores desempeños, con mayor cantidad de personas por estudiante, por aula y todo por el estilo, se encuentra en los lugares más pobres. Y en esos lugares más pobres donde vivimos nosotros, los hispanos y los afroamericanos. ¿Qué se puede hacer para equilibrar la equidad en la distribución de o qué se está haciendo en Yonkers, para equilibrar la equidad en la distribución de los recursos de manera tal de que esa discriminación en la educación se elimine lo más posible? Sabes que yo puedo sentarme a argumentar contigo los dos puntos. Entonces voy a comenzar con el primero, y el cual es que yo no creo en esa teoría, que dice que las escuelas públicas en los lugares pobres tienen más problemas para alcanzar el éxito que las que están en las comunidades ricas. Yo recuerdo que cuando yo comencé como director de escuela en una escuela superior, primero no teníamos recursos. Yo estoy claro en eso. La escuela tenía un promedio de graduación a tiempo de un 43%. La asistencia era como de un 80%. ¿Verdad? Yo duré 9 años como director en esa escuela. Esa escuela en la actualidad tiene un promedio de graduación de más del 90%. Y existen programas, incentivos de educación que son muy atractivos para la comunidad y para los estudiantes. Definitivamente, tu punto de vista, las escuelas públicas en el estado de Nueva York, tú puedes manejarla como un comercio, como un negocio, donde tú inviertes en lo que tú quieres obtener, desde el punto de vista del contribuidor. El que paga los impuestos puede comprar la mejor educación posible. Ahora, el problema es que las ciudades más grandes del estado de Nueva York, New York City, Yonkers, Syracuse, Rochester y Buffalo, no dependen en los impuestos que se le cobra al propietario de viviendas, sino que nosotros somos sistemas dependientes. Entonces nosotros dependemos
en los recursos que nos da el Estado y los recursos que nos da la municipalidad. Entonces, donde yo estoy de acuerdo contigo es que no se ha invertido suficiente fondo en las escuelas públicas para que todos los niños logren el éxito. Pero en realidad, en un sistema equitativo, el cual no existe en las ciudades grandes, entendemos que lo que nuevo, voy a recalcar, lo que hace falta es líderes comprometidos con la educación, padres que quieran que se trabaje fuerte con sus niños, maestros y maestras que estén dispuestos a que los niños alcancen el éxito. Fíjate, en mi sistema, y yo siempre le exhorto a los líderes. ¿En su sistema ustedes tienen 39 escuelas? Tengo casi 40 escuelas. 40 escuelas tengo. Okay. Y tengo un promedio de graduación de un 91%, más de 85% en los últimos 5 años. La deserción escolar es solamente el 2%. Interesante. Entonces, por eso argumento. ¿Y cómo está, por ejemplo, el asunto con esa deserción? ¿Tiene que ver con el asunto de inserción de los muchachos al trabajo? ¿Salen embarazadas las muchachas? ¿Cuál es la situación que se da ahí? Fíjate que el 2% es insignificativo en comunidades urbanas. O sea. Cuando tú hablas de que que en la mayoría de ciudades grandes la deserción escolar es 6, 7, 8%, el 2% es insignificativo. Lo que no son insignificativos son los niños que no se nos gradúan. Esos queremos que se gradúen también. Y quisiéramos tener los recursos para darle seguimiento. ¿Por qué no te graduaste? ¿Qué te podemos proveer? Ahora, lo que yo le llamo las enfermedades de las comunidades urbanas son las que llevan a la deserción escolar. No es que nuestros niños hacen cosas malas, es que la comunidad... ¿Y cuáles son esas enfermedades urbanas? Mira, hablando nosotros entre dominicanos, sabemos que, de nuevo voy a recalcar que la falta de una familia sólida para nuestros niños definitivamente va a impactar a nuestros estudiantes. Las gangas irresponsables que están creciendo enormemente en nuestras comunidades invitan a nuestros niños a no quedarse en las escuelas. La droga es un problema, pero más crítico que todo es la situación económica de nuestros niños. Muchos de nuestros niños viven en apartamentos donde existen 6 personas. Hacinamiento. Exacto. Viviendo madre soltera o padre soltera. La falta de vigilancia diaria a nuestros estudiantes. ¿Qué estás tú haciendo de 7:30 a 3 de la tarde? ¿Qué haces de 3:30 a las 7 de la noche cuando tal vez es la primera vez que tú ves un adulto? Entonces piensa en un niño que está en el 7º o 8º grado en desarrollo, que no ve un adulto hasta las 7 y 8 de la noche. Y cuando esa madre llega al hogar, ¿verdad? Porque no podemos culpar a la madre. La madre viene de trabajar. Y en esos momentos tiene que llegar a limpiar, a lavar, a barrer, a cocinar, ¿verdad? Entonces, somos nosotros. Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Sí. Eso que usted dice es la realidad, es lo que vivimos día a día. Ahora bien, ¿cómo la escuela? Y yo entiendo que ciertamente, como usted señala, la escuela, el hogar es lo primero, porque la escuela viene a concluir la formación de ese muchacho, porque la base fundamental es la familia, es la casa. Ahora bien, ¿cómo la escuela puede llegar a esos hogares donde hay esa deficiencia tan gigante que definitivamente se va a ver reflejada en la graduación o en el fin último de ese muchacho, que es graduarse y poderse colocar como los demás? Es que tenemos que instar a la escuela y a la comunidad a que siempre esté disponible para que las brechas que los niños tienen, que los estudiantes tienen, puedan ser, ¿cómo diríamos en español? Puedan ser reducidas a través de los programas que ofrecemos. Entonces, si no existen la posibilidad de que a los jóvenes se ayuden en el hogar, tenemos que asegurarnos que nosotros en las escuelas públicas creamos programas que estén disponibles
a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, para que podamos ayudar a ese joven, a ese estudiante, a ese niño. Y ahí es donde viene la pregunta de las inversiones que hacemos en las escuelas. Las escuelas ya no pueden, las inversiones que se hacen en las escuelas ya no pueden ser para 7:30 a 3 de la tarde. Las escuelas públicas en estos momentos, si queremos ayudar a la comunidad, si queremos ayudar a nuestros niños, las escuelas públicas tienen que estar abiertas hasta las 6:30 de la tarde. Tenemos que asegurarnos que le demos almuerzo a nuestros niños, le demos desayuno. Tenemos que asegurarnos que nos convirtamos en escuelas comunitarias donde existan clínicas de salud, ¿verdad? Que le provean los servicios, donde existe un dentista, donde los niños puedan ver al dentista. Entonces, todas esas son las cosas que yo he tratado de hacer en la ciudad de Yonkers. Ya yo tengo por lo menos 3 clínicas abiertas que le proveen servicio a nuestros niños. Estamos construyendo una escuela nueva, la cual la Junta y el alcalde me permitieron que la nombrara con el nombre de una latina viviente, Sonia Sotomayor, la jueza Sonia Sotomayor, porque tenemos que asegurarnos que nuestros jóvenes entiendan quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, de dónde venimos. No hacemos el espacio para que un niño latino entienda quién es la comunidad latina en la ciudad de Nueva York. Sabemos criticarlos, fuertemente sabemos criticarlos, pero en realidad, si les enseñamos quiénes somos nosotros. Ahora, perdón, doctor, el asunto es que también, como usted señala, y usted yo entiendo que es una persona acuciosa, que busca justo el bienestar de los estudiantes, pero no todos que han ocupado posiciones importantes de dirección en las escuelas tienen esa visión. Porque tenemos, por ejemplo, en el caso de Manhattan está la escuela Gregorio Luperón, está la escuela Salomé Ureña, es decir, pero seguro, lo más seguro es que muchos estudiantes no sepan, y pasaron por esas escuelas, y no sepan quiénes fueron, pero eso tiene que ver con los líderes que en ese momento han dirigido los estamentos y las escuelas. ¿Cómo usted logró? Que eso es mi pregunta básica. Cuando yo era pequeño, la escuela y la familia eran cosas completamente separadas. O sea, la escuela era el lugar donde mi familia me mandaba a que me educaran. Había un maestro que era el intermediario entre yo y Dios. Y si llegaba una queja, lo único que me decir era que me daba una pela. Yo recuerdo cuando todavía estaba como segundo, tercero en la primaria, mi primera cosa de notas, yo se la llevé a mi tutor. Y tenía una línea por cada mes. En el mes de septiembre, en vez de firmar el mes de septiembre, firmó todos los meses en vertical. O sea, la educación, tu educación formal no es problema mío. Si tú me vienes con un problema, yo te doy una pela. Entonces, ¿cómo usted logró en Yonkers lograr ese puente que rompiera esa tradición tradicional, por lo menos en la comunidad dominicana, ustedes como son otras cosas latinas, donde la educación del muchacho formal es un problema de la escuela y lo mío es darle pela cada vez que ven aquí con una queja de la escuela? Entonces, ¿cómo usted logró? Porque de la única forma, como usted lo acaba de expresar, de lograr esos niveles de graduación que usted tiene, que ustedes lo tuvieron en Yonkers, es que la comunidad se envuelva. ¿Qué programa, qué usted hizo para lograr ese milagro? Antes de contestarte, tengo que recordarte que esa pela que tú dices que te daban a ti, era el enlace entre la maestra y tu familia. Entonces, tal vez lo que se utilizaba para demostrar ese enlace, tal vez no es aceptable en estos momentos. Pero esa pela era porque la maestra se preocupaba por decirle a tu mamá o a tu papá cómo te estaba yendo a ti en la escuela. Entonces yo un reglazo en la mano, pon la mano ahí. A mí me dieron poca pela. A mí sí me dieron porque mucha. mi tía, que fue que me crió a mí, mi tía que fue que me crió a mí, tal vez nos miraba a nosotros con pena y mucho amor, porque la mamá mía tuvo que emigrar a los Estados Unidos, éramos ya 5 jóvenes, entonces si se quedaba en la República Dominicana, ¿qué iba a hacer de nosotros? Entonces ella nos distribuyó a nosotros, a diferentes tías, entonces yo fui muy bien afortunado. Yo terminé con una tía, Le tocó la tía que me buena. adoraba. No, eran todas buenas, son todas buenas. Pero seguro, para alcanzar los niveles académicos en términos de graduación que tenemos nosotros en la ciudad de Yonkers, esa codependencia en el sistema público no puede existir. Tenemos que trabajar en equipo. Entonces, no solo trabajar en equipo, sino que los alcances académicos tienen que ser responsabilidad de la comunidad, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York tiene que ver la educación
como su primordial reto, como su reto más importante. Y la ciudad de Nueva York tiene que entender que de por sí solo el sistema escolar, educando 1.1 millones de estudiantes, no puede lograr el éxito por solo la escuela. El alcalde tiene que estar envuelto, la comunidad tiene que estar envuelto, los programas comunitarios tienen que estar abiertos para nuestros niños. Pero lamentablemente a nuestros niños, porque se portan mal, son rechazados. Los premios no ven a la escuela. No. O no lo invitan al programa de las 3 de la tarde. Sí, no, tú molestas mucho, no, tú eres muy peligroso. Los que más lo necesitan. Esos son los que tenemos que caerle atrás en términos dominicanos. Esos son los niños que tenemos que buscar la manera de cómo hablamos con ellos. Esos son los niños de que si tú o yo no logramos establecer relación con ellos, tenemos que buscar a otra persona, a otro joven. ¿Quién te puede ayudar con ese muchacho? Entonces, es trabajar en conjunto, es visitar al hogar. ¿Sabe qué? Juzgamos a nuestras familias, juzgamos a nuestros niños. ¿Por qué tú no hiciste la tarea? ¿Por qué no completaste aquello? Trata de ir al apartamento de ese joven para que tú veas cómo vive ese joven, ¿verdad? Este espacio que ustedes tienen aquí para trabajar, ¿verdad?, no existe para nuestros niños. Recuérdate que en la pandemia los niños estaban aprendiendo en el hogar. Yo tuve la buena fortuna de poder ir a diferentes apartamentos y casas en mi sistema escolar para ver cómo estaban aprendiendo mis niños. Y obviamente vi muchas cosas buenas. Pero también yo vi apartamentos que se han convertido en cuarto de dormir nada más. Entonces, el único espacio disponible es 3x3, donde está la cocina, la mesa de comer y el único espacio libre donde el niño puede prender una computadora. Entonces, yo le digo a esa familia, ¿cómo puedo ayudar a tu joven? Te tengo un espacio en la biblioteca para que tu niño venga a la escuela. Te tengo una persona que lo va a monitorear, a un niño de 5º grado, para que a las 3 de la tarde tú vengas y lo busques, para que el niño pueda completar su trabajo. Entonces, es un compromiso enorme, pero es lo que yo le llamo, la educación es 24/7. 24/7. Es 24/7. ¿Cómo te hace? Perdón. Ajá. Okay. Me preocupa el 2%, El 2%. de la deserción escolar. Que no es mucho. Que no es mucho. No es mucho. Si lo vemos, Que no es si mucho. lo vemos desde el punto de vista del 100%, Ajá. el 2 no es mucho. No es mucho. Pero me preocupa que ese 2% sea el que se vaya a las gangas y el que se vaya a los vicios. Entonces, ¿qué hacemos con ese 2%? ¿Lo dejamos a la deriva o tratamos de rescatarlo? Sí, vuelvo a recalcar que cuando hablamos de educación urbana, el 2% es insignificativo, pero es importante, definitivamente. Pero yo estoy en desacuerdo contigo cuando decimos que ese 2% es el que se une a las gangas. No, ese 2% en mi sistema, por lo general, es el que se va a trabajar, es el que forma su familia, es el que se muda a otros estados. Ese es. Lamentablemente, las problemáticas escolares en estos momentos están en los planteles diarios. Los que están envueltos en ganga, los que están envueltos en droga, están con nosotros. Okay. Están Entonces, dentro de las del escuelas. sistema. Porque es que, lamentablemente, las gangas ahora no le interesan el niño de 18 años, el 19%. Le interesan el de 13, el de 14, Que pueden el de manejar 15. fácilmente. Bueno, podemos hablar por qué. Lo primero es que son menores, es lo más importante. Y de eso podemos hablar por horas, pero ese no es el tema. ¿Cómo usted divide, para ser equitativo en el presupuesto que usted tiene asignado para las 40, ya casi 40 escuelas de Yonkers? ¿Cómo usted hace la división de ese presupuesto para ser equitativos y que una escuela no se quede fuera de los logros y de los avances en términos de tecnología y en términos de empleomanía? ¿Cómo usted maneja ese presupuesto? Pero lo primero, desde mi punto de vista y mi visión, y que quiero que entendamos todos, es que equidad y igualdad son dos cosas muy diferentes. Okay. Dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando yo trabajo con mis escuelas y trabajo con mis directores, ¿usted lo hace con equidad o con igualdad? Y equidad en todos momentos. Equidad, Es okay. ¿qué te falta a ti? Ya. Esa es la pregunta que tenemos que tener que responder cuando administramos fondos, cuando distribuimos fondos. La primera pregunta tiene que ser, ¿qué te falta a ti?
¿Qué le falta a tus niños para tú proveerlos? Para tú proveerle la mejor educación posible. Entonces, esa es mi meta, esa es mi visión cuando se habla de distribución de fondos. Personalización de la educación. Ustedes lo hacen, la personalización, por como usted dijo, que hay niños que necesitan más atención que otros niños. Es la única manera de educar en estos momentos. Ese concepto de que tengo 30 muchachos en el salón de clase y le voy a dar lo mismo, eso no existe ya. Lamentablemente, la diversidad de conocimiento en el salón de clase es enorme. Cuando nosotros estábamos en el sistema público, nosotros 4, que somos casi todos de la misma edad, creo yo, las damas son, Gracias. las damas son más jóvenes que nosotros. Siempre. Pero nosotros llegábamos con un nivel académico similar a ese salón de clase. Eso no existe ya. En las comunidades urbanas, eso no existe. Le enseñamos los mismos estándares, seguro que sí. Tratamos de que alcance el mismo éxito, pero lamentablemente eso no existe. Entonces, educación personalizada tiene que ser el tema a seguir en todos momentos. Una pregunta que yo no quiero que se nos pase antes. ¿Cuál es su posición con respecto a los charter schools? Yo soy un firme creyente en la educación pública, donde todos seamos medidos con la misma regla, como dijo la señora aquí presente. Entonces, mi problemática con las charter schools es que lo que me aplica a mí no te aplica a ti. ¿Cuál es su visión ya para cerrar que debe hacer la ciudad de Nueva York en términos de educación como una política renovadora y garantizar eso que dijo y reconoció su canciller de que hay inequidad evidente en los estudiantes minoritarios en el acceso a las escuelas, o no a las escuelas, a las oportunidades de una educación de calidad? Son tantas cosas, pero vamos a hablar de unas cuantas. Unas pinceladas así para qué. Primeramente, los líderes. Tiene que existir una inversión enorme en quiénes van a ser los líderes de la educación, quiénes son los líderes del plantel escolar. Tienen que ser preparados, se tienen que parecer a nuestros niños también. Entonces tenemos que invertir en futuros líderes negros, latinos, que representen a nuestros estudiantes, pero enseñarles lo que significa el compromiso con la educación. La educación no puede ser un trabajo, esto no es un trabajo, esto es un compromiso con ese plantel escolar que tú decides tomar y ser el líder de ese plantel escolar. Eso es lo más importante, para mí es súper importante. En estos momentos, en esta ciudad de Nueva York, tiene que existir una inversión enorme en preparar futuros maestros para que enseñen a nuestros niños. La educación en los próximos 5 años va a tener la crisis más grande que pueda haber tenido, y va a ser la falta de educadores preparados para educar a nuestros niños. No existen. Pero es un grave problema. Las universidades no están preparando no están preparando futuros maestros para tomar el rango de los salones de clases. Y por último, desde mi punto de vista, tiene que haber un esfuerzo enorme en involucrar a nuestros padres. Nuestros padres tenemos que enseñarlo a exigir más. Tenemos que enseñar a nuestros padres a cómo hacer las preguntas apropiadas para que se discuta el bienestar de cada estudiante. Tenemos que luchar con nuestros padres para que se envuelvan. Tenemos que crear el espacio más apropiado para que ellos puedan venir. Usted no puede tener reunión de padre y maestro a las 12 del día cuando la madre tiene que ir a trabajar para poder pagar la renta. No, hay que hacerlo a las 7 de la noche para que estemos disponibles. Entonces, de nuevo, la educación es 24/7 y tenemos que estar disponibles en todos momentos para nuestros padres y nuestros estudiantes. La educación, entonces, usted dice que será falta de vocación de las personas hacia la educación, hacia dedicarse a la educación, o no está siendo muy rentable económicamente. ¿Qué pasa ahí? En estos momentos la educación es muy rentable. Entonces, el sueldo de un maestro, Nueva York pasó por una transición enorme. Recuerdo yo cuando yo comencé como director, Nueva York era la ciudad de Nueva York era la preparatoria para mis maestros. Ya. Yo venía y lo cogía para mí. Ya eso no existe. Aquí en Nueva York hicieron un trabajo enorme en lograr que los maestros de Nueva York y los sueldos de los maestros de Nueva York estén a la par con los maestros de Westchester County, por lo general. Entonces no es cuestión de dinero.
y vocación definitivamente. No podemos negar que la educación Claro. es una vocación, pero no obstante, yo creo que las universidades, los colegios, no están haciendo el esfuerzo para preparar más maestros. Y por último, la pandemia ha castigado la educación. Bueno, de esta vamos a agradecer su participación al doctor Edwin Quesada, un hombre que tiene años ya trabajando en la superintendencia del sistema educativo en Yonkers. Evidentemente, un hombre de gestión que entiendo que su prioridad es justamente eso, una educación equitativa, un acceso de todos y de todas aquellas minorías tengan una educación adecuada, señores, para que podamos competir en el futuro y nuestros muchachos estén calificados para poder ser parte de este sistema, de esta gran nación de los Estados Unidos. Gracias, doctor, Gracias por habernos dispensado este tiempo en esta mañana tan importante. Un lunes 21, iniciando la primavera. Definitivamente. Gracias a ustedes y felicidades en su programa. Le auguro muchos éxitos. Abierto siempre, porque esa es la intención justamente de este espacio Levántate New York, permitir que todos y todas podamos accesar a todo lo que tenemos derecho, a la educación, a la salud, a la seguridad. Pero inmediatamente vamos a una pausa, continuamos con este espacio Levántate New York. Resta mucho, no se mueva.